Motociclista espectral de la vía Montería-Carrizal. Uno cree que después de años en la carretera ya lo ha visto todo. Accidentes, robos, animales que salen de la nada y casi te hacen perder el control. Pero hay cosas que van más allá de lo que la mente puede explicar. Cosas que, por más que uno intente ignorarlas, se quedan metidas en el alma como una espina. Lo que me pasó en la vía Montería-Carrizal todavía me eriza la piel cada vez que lo recuerdo. Y créanme, hay noches en las que preferiría no hacerlo. Aquella madrugada iba con una carga de plátanos y yuca que debía llevar hasta Sincelejo. No era la primera vez que tomaba esa ruta, aunque siempre prefería hacerlo de día. Sin embargo, el horario apretado y la necesidad de llegar temprano me obligaron a salir pasada la medianoche. Llevaba la radio encendida en volumen bajo, más para sentirme acompañado que por otra cosa. La carretera estaba solitaria. Solo el zumbido del motor y el rechinar de los neumáticos contra el asfalto me hacían compañía. Fue entonces cuando vi la luz, un destello blanco, apenas perceptible en la distancia, como la farola de una moto solitaria levantando polvo en el camino. No le di importancia al principio. Pensé que era algún motociclista adelantado que rodaba sin miedo en la madrugada. Pero a medida que avanzaba, me di cuenta de algo extraño. La luz no se movía, no titilaba, no se acercaba ni se alejaba. Simplemente permanecía allí, fija, como si estuviera esperando. Tragué saliva y reduje un poco la velocidad. La radio comenzó a emitir estática y un escalofrío me recorrió la espalda. Entonces, la luz comenzó a moverse, pero no como uno esperaría. No aceleró ni viró a un lado, simplemente desapareció en un parpadeo. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero en la carretera uno aprende a no detenerse por cualquier cosa, así que sacudí la cabeza, respiré hondo y seguí adelante. Pero no había avanzado ni 1 kilómetro cuando la vi de nuevo, esta vez más cerca. No me considero un hombre fácil de asustar, pero en ese momento sentí un peso helado en el pecho. La luz de la moto estaba justo al borde del camino, como si el motociclista me esperara. Reduje la velocidad, pero no me atreví a detenerme. La luz avanzó junto a mi camión, deslizándose con facilidad, sin el sonido característico de un motor, sin vibraciones en el aire. Era como si flotara. No puede ser, murmuré, sintiendo que me sudaban las manos en el volante. Entonces, un rayo iluminó la carretera por un instante, y lo vi. El motociclista no estaba sobre la moto. No había nadie allí. La máquina avanzaba sola, dejando a su paso chispas que se esparcían como brasas sobre el pavimento mojado. «No puede ser», exclamé, sintiendo que el corazón se me subía a la garganta. Apreté el acelerador, queriendo dejar atrás aquella cosa. Pero por más que avanzaba, la moto seguía a mi lado, manteniendo la misma velocidad. Fue entonces cuando, en un abrir y cerrar de ojos, se desvió hacia la maleza. Lo que pasó después no tiene sentido. No se escuchó el sonido de la moto golpeando contra los arbustos. No hubo ruidos de ramas quebrándose, ni el estruendo de un choque. Nada. Solo un silencio denso, cortado por la lluvia que comenzaba a caer, y entonces el camión se apagó. Intenté encenderlo de nuevo, pero el motor no respondía. El tablero parpadeó un par de veces antes de quedar completamente en negro. No, musité, golpeando el volante con frustración. Fuera, la lluvia arreciaba con fuerza. Me sentía atrapado en medio de la nada, con un presentimiento oscuro metido en el pecho. Encendí la linterna del celular y revisé los espejos. La carretera seguía vacía, ni un solo vehículo a la vista, pero entonces el trueno iluminó el camino otra vez. Y lo vi. A pocos metros, de pie en la mitad de la vía, estaba un hombre. No llevaba casco, pero su ropa estaba empapada, y su rostro era una sombra borrosa en la lluvia. Lo peor era su postura. Estaba inclinado hacia adelante, como si me observara fijamente. Sentí un nudo en la garganta.
Algo en él no estaba bien. Mi mano temblaba cuando intenté darle arranque al camión una vez más. El motor rugió débilmente antes de apagarse de nuevo. Levanté la vista. El hombre ya no estaba. El corazón me latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Tomé el celular y marqué el número de un compañero que sabía que andaba en la misma ruta, unos kilómetros más atrás. Pero la llamada nunca conectó. En ese instante, la radio del camión, que hasta entonces había estado muerta, se encendió sola. Un crujido estático llenó la cabina, y luego una voz. No era clara, no era humana, era un murmullo denso, ahogado por la interferencia. Y entre todo ese ruido, solo pude entender una frase: no sigas. No sé cómo reuní el valor para intentar arrancar el camión una vez más, pero lo hice. Esta vez, el motor rugió con fuerza y las luces se encendieron como si nunca hubieran fallado. No me quedé a averiguar más. Pisando el acelerador, avancé lo más rápido que pude sin perder el control. No volví a ver la moto, ni al hombre en la carretera. Pero cuando llegué al primer parador, donde varios camioneros se resguardaban de la tormenta, no pude evitar contar lo que había visto. El dueño del lugar me escuchó con una expresión grave. «No eres el primero que dice eso», dijo en voz baja. «Desde hace años algunos han visto la moto, y a él». Tragué saliva. ¿Quién era? El hombre suspiró y me miró con seriedad. «Un muchacho que murió hace años en esta carretera. Chocó contra un camión, pero nunca se supo exactamente cómo. Cuando la policía llegó, su moto estaba destrozada, pero su cuerpo nunca apareció». Un escalofrío me recorrió la espalda. Desde aquella noche, nunca más volví a tomar la vía Montería-Carrizal de madrugada. Y cuando escucho la historia de otros que han visto la moto espectral, solo puedo sentir un nudo en el estómago, porque sé que es verdad, porque yo lo vi y sé que él sigue ahí, camino de la muerte de los Yungas, La Paz, Bolivia. Me contrataron para llevar un cargamento de frutas desde La Paz hasta Coroico. No era la primera vez que hacía esa ruta, pero admito que siempre me ponía tenso. El camino de la muerte es traicionero, con su calzada angosta, la neblina espesa y esos precipicios que parecen no tener fondo. Ya había visto a más de un camión volcado, con el metal retorcido como si la misma montaña lo hubiera masticado. Salí cerca del atardecer, con la esperanza de cruzar la parte más peligrosa antes de que anocheciera, pero el tráfico en la salida de La Paz me retrasó más de lo esperado. Para cuando llegué a la zona de los precipicios, el sol se había escondido y la luna apenas iluminaba el camino. Encendí la radio para no sentirme tan solo, pero la señal se perdía a ratos, dejando solo estática y ruidos distorsionados. «Siempre en este tramo pasa lo mismo», murmuré, aunque sabía que no había nadie para escucharme. Mi camión avanzaba despacio. En esos caminos no hay margen para errores. Sabía que en ciertas curvas era mejor tocar bocina para advertir a otros conductores, pero aquella noche no había nadie más en la carretera. Ni un solo vehículo, ni siquiera las luces lejanas de otro camión. Solo el sonido del motor y las llantas mordiéndose contra la tierra húmeda. Cuando llegué a la zona conocida como el Balconcillo, sentí un escalofrío inexplicable. No hacía tanto frío, pero un aire pesado pareció meterse en la cabina. Bajé la ventana para despejarme y de inmediato un olor extraño entró al camión. Era un aroma agrio, como tierra mojada mezclada con algo más, algo rancio. No le di importancia y seguí avanzando. Pero entonces lo vi. A la orilla del camino, justo donde la tierra se desmorona en un abismo, había una figura de pie. Al principio creí que era un campesino, alguien que tal vez esperaba transporte. Pero cuando le pasé al lado, algo me hizo mirar por el retrovisor. No había nadie. El estómago se me encogió. Pisé el freno y miré por el espejo otra vez, esperando ver a la persona alejándose por la carretera, pero el camino estaba vacío. No quise quedarme a averiguar más. Engrané la marcha y seguí adelante. No había avanzado mucho cuando sentí un peso en la cabina.
No un golpe ni un ruido fuerte, sino algo más sutil, como si alguien se hubiera sentado en el asiento del copiloto. El aire se volvió más denso. Me costaba respirar. «No estás solo». Las palabras no las escuché con los oídos. Fue como si me hablaran dentro de la cabeza. El miedo me hizo sujetar el volante con fuerza. No quería mirar a mi derecha. No quería ver si había alguien sentado ahí. Un golpe seco en el techo del camión me sacó del trance. Giré el volante bruscamente y casi pierdo el control. Las llantas patinaron en la tierra suelta. Frené de golpe, con el corazón golpeándome el pecho. El camión quedó en mitad del camino, al filo del abismo. Me quedé inmóvil, escuchando. Silencio, solo el murmullo del viento entre los árboles. Tragué saliva y miré de reojo el asiento del copiloto. Vacío, pero el aire seguía cargado. Sabía que algo estaba conmigo, algo que no podía ver. Saqué un cigarro con manos temblorosas y lo encendí, intentando calmarme. No es real, me dije a mí mismo. Es el cansancio. Aún así, no podía ignorar la sensación de que algo me observaba. Puse el camión en marcha otra vez, avanzando más lento de lo normal. Solo quería salir de ese tramo y llegar a Coroico, pero antes de que pudiera respirar aliviado, algo más sucedió. Vi luces más adelante, como si otro camión viniera en dirección contraria. Bajé la velocidad y toqué bocina, pero conforme me acercaba, noté algo raro. Las luces no eran faros, eran antorchas, y detrás de ellas una fila de personas caminaba en silencio por el borde del camino. Eran muchos, hombres, mujeres, niños, pero todos con la cabeza baja, vestidos con ropa vieja y sucia, como si hubieran salido de otro tiempo. Pisé el freno, sin atreverme a avanzar. Los observé en la penumbra, con el único sonido del motor vibrando en el aire. Y entonces, una de las figuras levantó la cabeza. Era una mujer joven, con la piel pálida y los ojos hundidos. Su mirada se cruzó con la mía y en ese instante todas las antorchas se apagaron. La oscuridad me envolvió. Encendí las luces altas y aceleré. No quería quedarme ni un segundo más en ese lugar. Pero el camión no respondía. Por más que pisaba el pedal, el motor rugía sin moverse, como si algo lo sujetara. El miedo me paralizó. Miré por el retrovisor y sentí la sangre helarse en mis venas. Detrás de mi camión, la fila de personas seguía ahí, pero ahora estaban más cerca, demasiado cerca. Alguien golpeó la ventana del copiloto. No quería mirar. Sabía que, si lo hacía, algo terrible sucedería, pero una voz sonó dentro de mi cabeza otra vez. «Míranos». No lo hice. Cerré los ojos con fuerza y murmuré una oración. El camión tembló, como si algo lo empujara hacia el abismo. Y de pronto, el peso desapareció. El motor rugió con fuerza y el camión avanzó de golpe. Mantuve la vista al frente, sin atreverme a ver atrás. No sé cuánto tiempo manejé, pero cuando llegué a Coroico, detuve el camión en la primera estación de servicio y me bajé temblando. Esa noche no dormí. Al día siguiente un viejo camionero me vio pálido y me preguntó qué me había pasado. Le conté, esperando que se riera o me dijera que solo era mi imaginación. Pero no lo hizo, solo asintió y me dijo con voz grave: «Los que mueren en el camino de la muerte a veces no se van, buscan compañía. Quieren que alguien más los siga». Nunca volví a manejar por ese camino. Y cada vez que escucho de un accidente en los Yungas, me pregunto cuántos más se habrán quedado atrapados en esa carretera maldita. Cojo de la herradura. Recuerdo que el cielo estaba cubierto de nubes, sin una sola estrella. La brisa del mar llegaba en ráfagas húmedas y el olor a sal y a tierra mojada se metía por las rendijas del camión. Encendí la radio para mantenerme despierto, pero la señal se perdió justo cuando me acercaba al túnel. Solo se escuchó un zumbido estático antes de que la radio muriera por completo. Suspiré y seguí avanzando. La entrada del túnel se veía oscura, con solo unas pocas luces débiles parpadeando.
No había tráfico, algo raro en Lima, incluso a esas horas. Cuando entré en la penumbra del túnel, sentí un escalofrío subir por mi espalda, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Entonces lo vi. A unos metros frente a mí, en el medio del túnel, había un anciano caminando lentamente. La luz de los faros lo iluminó por completo. Llevaba ropa vieja, un pantalón oscuro y una camisa desabrochada que se agitaba con el viento. Su piel era pálida, casi grisácea, pero lo que me heló la sangre fue otra cosa. Solo tenía una pierna. Apoyado en una muleta de madera, avanzaba con dificultad. Al verlo, mi primer instinto fue frenar. No quería atropellar a nadie, aunque me parecía extraño que un anciano estuviera caminando solo en medio del túnel a esas horas. Reduje la velocidad y le hice luces con los faros, esperando que se apartara, pero no lo hizo. Más bien, levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos, no sé cómo explicarlo, pero eran oscuros, como si no tuvieran fondo. Un vacío absoluto, un escalofrío me recorrió la espalda y en ese instante una sensación de angustia me oprimió el pecho. Algo no estaba bien. Apreté el volante y traté de ignorarlo. Es solo un viejo, me dije, pero cuando parpadeé ya no estaba. Había desaparecido. El aire dentro de la cabina se sentía pesado, denso. Tragué saliva y aceleré, decidido a salir de ese maldito túnel lo más rápido posible. Pero entonces, BAM. Un golpe seco en el costado del camión me hizo dar un respingo, como si alguien hubiera golpeado la carrocería con algo pesado. BAM, BAM. Los golpes se repitieron, más fuertes, resonando en la estructura metálica. Sentí que algo arañaba el lateral del camión. El miedo me paralizó por unos segundos. No podía detenerme, no quería mirar por el espejo retrovisor, pero lo hice. Y ahí estaba él, aferrado a la puerta del copiloto, con la misma expresión vacía en el rostro, la boca entreabierta, como si estuviera murmurando algo que no podía escuchar. Mis manos temblaban sobre el volante. Quise pisar el acelerador, pero el camión comenzó a fallar. Las luces parpadearon, el motor rugió como si fuera a apagarse. El viejo levantó una mano huesuda y golpeó el cristal con la muleta. En ese momento, todo el tablero se apagó. El túnel se sumió en una oscuridad absoluta. Solo quedábamos él y yo. El aire era espeso, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi respiración era lo único que sonaba dentro de la cabina. Y entonces, la radio se encendió de golpe. Pero no era música. Era una voz distorsionada, ronca, repitiendo algo una y otra vez. No entendía las palabras, pero sentí que no debía seguir escuchando. Cerré los ojos por un instante, recé lo primero que me vino a la mente y golpeé el tablero con todas mis fuerzas. Las luces volvieron, el motor rugió. El viejo ya no estaba. Pisé el acelerador y salí del túnel lo más rápido que pude. Cuando por fin llegué a la carretera principal, me orillé y bajé del camión. Necesitaba aire, necesitaba asegurarme de que todo eso no había sido un mal sueño. Pero al revisar el lateral del camión, mi sangre se congeló. Había marcas, golpes profundos en la carrocería, como si alguien la hubiera golpeado con un objeto duro. Y en la puerta del copiloto, un rastro de huellas de una sola pierna. Desde esa noche, evito pasar por la herradura. No me importa si hay tráfico en la ciudad o si el camino es más largo. Prefiero perder tiempo antes que volver a ver esos ojos vacíos, porque hay cosas en la carretera que no se pueden explicar, y algunas simplemente es mejor no volver a encontrarlas. Curva del Diablo de los Curos, Santander, Colombia. Aquel viaje era una ruta sencilla, pero la carga tenía que llegar a primera hora, así que decidí manejar de noche. Salí de Bucaramanga poco después del anochecer. El clima estaba raro, el cielo despejado, pero con un aire pesado, como si estuviera por llover. Sabía que la Curva del Diablo tenía fama de peligrosa, pero me confié. He cruzado peores caminos, me dije. Todo iba bien hasta que pasé el último peaje antes de la subida. Ahí fue cuando sentí la primera señal de que algo no andaba bien.
Un perro flaco y sucio estaba parado en el costado de la vía, mirándome fijamente. Sus ojos reflejaban la luz de los faros de un modo extraño, como si fueran dos brasas encendidas. No le di importancia, pero cuando pasé junto a él, se escuchó un golpe en la parte trasera del camión. Frené en seco. Miré por el retrovisor, pero no había nada. Me bajé con la linterna en la mano. Rodé la tractomula y revisé las llantas, pero todo estaba en orden. Solo el silencio de la noche y el viento helado. Algo dentro de mí me decía que me subiera rápido y siguiera. Eso hice. La carretera comenzó a volverse más angosta y empinada. La niebla apareció de la nada, espesa como una cortina de humo. Encendí las luces antiniebla, pero apenas podía ver unos metros adelante. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Al principio pensé que era un bulto de ropa en la carretera, pero era una mujer. Estaba de pie justo en la mitad del carril, vestida con algo largo y oscuro. Tenía el cabello tan negro que se confundía con la noche. Lo que hizo que el miedo se me metiera en los huesos fue su cara, o mejor dicho, la ausencia de ella. No tenía piel. Era un cráneo puro, blanco y reluciente bajo la luz de los faros. Donde deberían estar sus ojos, había dos llamas rojas, vivas, que parecían clavarse en mí. Pisé el freno y las llantas chillaron contra el asfalto, pero ella no se movió. ¡Jueputa!, solté sin darme cuenta. El corazón me latía en la garganta. Tragué saliva y apreté el volante. No podía quedarme ahí. Respiré hondo y solté el embrague. La mujer levantó una mano. Me señalaba. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo en mi instinto me gritó que no la mirara más, que siguiera. Aceleré. Al pasar junto a ella, sentí un golpe en el vidrio del copiloto. Giré la cabeza y la vi de nuevo. Ahora estaba pegada a la ventana, su cara esquelética casi tocando el cristal. El camión se sacudió como si algo pesado hubiera caído sobre el techo. No pensé, solo reaccioné. Metí cambio y aceleré con todo lo que daba el motor. El camión rugió y se lanzó cuesta abajo, pero ella no se quedó atrás. A través del espejo lateral vi su figura siguiéndome, flotando sobre el asfalto. No corría, simplemente deslizaba su cuerpo a mi velocidad. Las llamas en sus ojos se reflejaban en la carrocería. La curva cerrada apareció de golpe. Giré el volante con fuerza y sentí cómo las llantas traseras derrapaban. El camión se inclinó peligrosamente, pero logré mantenerlo en la carretera. Cuando miré de nuevo por el retrovisor, la mujer ya no estaba. Pensé que se había ido, pero mi alivio duró apenas unos segundos. Algo comenzó a golpear la cabina desde arriba, como si alguien estuviera caminando sobre el techo. La radio se encendió sola. Un sonido extraño salió de los parlantes, una mezcla de risas distorsionadas y un lamento que no era de este mundo. Mi respiración se volvió un jadeo entrecortado. No, murmuré, apretando el volante. El camino descendía en una pendiente peligrosa. Sabía que no podía frenar de golpe sin arriesgarme a volcarme. Los golpes en el techo cesaron de repente. Por un instante, solo se escuchó el rugido del motor y mi propia respiración. Pero entonces, en el parabrisas, apareció algo escrito. No sé cómo, pero las letras estaban ahí, como si alguien las hubiera marcado con sangre. No debiste mirarme. Mi cuerpo entero se paralizó. Sentí un frío subiendo por mi columna, un miedo que me ancló al asiento. El reflejo en el vidrio me mostró algo que me hizo querer saltar del camión en movimiento. Ella estaba sentada en el asiento del copiloto. No me atreví a girar la cabeza. Lo único que hice fue cerrar los ojos por un segundo y pisar el acelerador como si eso pudiera salvarme. La carretera se alargó de una forma que no tenía sentido. Manejé sin mirar a los lados, sin ver si aún estaba ahí. Solo recé, aunque hacía años que no lo hacía. Después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de una estación de servicio. Nunca me había alegrado tanto de ver un par de bombillos viejos parpadeando en la oscuridad. Entré derrapando al parqueadero y frené de golpe. Cuando abrí los ojos, el asiento del copiloto estaba vacío.
Me quedé ahí, temblando, con las manos aferradas al volante. La radio estaba muda, no había señales de lo que acababa de pasar. Un viejito que trabajaba en la bomba se acercó. ¿Está bien, amigo?, preguntó, mirándome con extrañeza. Me costó encontrar la voz. Vi algo en la curva, logré decir. El viejo suspiró y sacó un cigarro. Usted no es el primero. Esa mujer ha estado ahí por muchos años. Algunos dicen que es el alma de una muchacha que murió en un accidente. Otros creen que es algo más antiguo, algo que siempre ha estado ahí. No respondí, solo bajé del camión y me encendí un cigarro con manos temblorosas. Desde esa noche, cada vez que paso por la curva del diablo, evito mirar a los lados, porque sé que si lo hago, la voy a ver de nuevo. Y la próxima vez quizás no me deje ir. Mujer colgada de la ruta 34. Éramos 4 camiones, todos de Jesús María, Córdoba. Nos conocíamos bien, habíamos hecho juntos muchos viajes. No era la primera vez que tomábamos esa ruta de noche, un camino largo, monótono, rodeado de campo y sombras. Sabíamos que en la madrugada el sueño empieza a pegar. Por eso íbamos atentos, charlando de vez en cuando por la radio para mantenernos despiertos. El aire estaba pesado, como si fuera a llover, pero no caía ni una gota. No había casi tránsito, solo nosotros y algún que otro auto perdido en la inmensidad de la noche. Llevábamos varias horas rodando cuando lo vimos. La primera vez que la vi fue solo un destello en mi visión periférica, una silueta a un lado del camino, una mujer parada en la banquina. No iba vestida como alguien que estuviera haciendo dedo. No llevaba bolso ni abrigo, nada. Solo un vestido claro y el pelo suelto, largo, que le tapaba el rostro. «Che, ¿vieron eso?», pregunté por la radio, tratando de sonar tranquilo. El que venía detrás de mí contestó enseguida. Sí, había alguien ahí. El tercero también confirmó haberla visto. El cuarto, el que cerraba la caravana, no contestó. «¿Todo bien atrás?», insistí. Hubo un silencio largo. Luego su voz sonó cortada. No sé qué mierda fue eso, pero sentí algo raro, como si algo se subiera encima. Un escalofrío me recorrió la espalda. No había forma de que alguien se subiera a la velocidad que íbamos, y menos sin que él lo notara. «No jodas, boludo», dijo otro. «Estás paranoico». Pero en ese momento, el compañero que venía detrás de él gritó: «Pará, hay algo colgado en tu camión». Levanté la vista por los espejos, pero no vi nada. Solo las luces de los otros camiones iluminando la carretera detrás de mí. «Encendé los reflectores», ordenó alguien. El segundo camión, que tenía las luces más potentes, activó los faros auxiliares y entonces lo vimos. Era ella, colgada de la parte trasera del último camión, con los brazos y las piernas aferrados al tráiler como un insecto gigante. El pelo le caía hacia abajo, pero lo más espantoso era que su cabeza estaba girada en un ángulo imposible, como si el cuello se le hubiera roto. «Frena a la puta madre», gritó alguien. El último camión frenó de golpe al llegar a una rotonda y los demás hicimos lo mismo. Los frenos chirriaron en la noche, levantando una nube de polvo. Saltamos de las cabinas, algunos con linternas en la mano. La figura seguía ahí. Por un segundo solo la vimos colgada, inmóvil. Luego empezó a soltarse. Primero las manos, luego los pies, pero no cayó. Se desvaneció. No es que se haya soltado y caído al suelo. Number desapareció en el aire como si nunca hubiera estado ahí. Nadie dijo nada. Solo nos miramos, respirando agitados, sin entender qué carajo habíamos visto. El que venía último estaba pálido, con las manos temblando. Yo la sentí, susurró. Sentí cómo se subía. No supimos qué hacer. No podíamos llamar a la policía y decirles que habíamos visto un fantasma. No había marcas ni rastros de que algo hubiera estado en el camión. Volvimos a subirnos a los vehículos, pero nadie habló el resto del camino. Días después, el video se filtró. Uno de los chicos había dejado la cámara del tablero grabando y captó el momento exacto en el que la mujer estaba colgada. Se veía borroso, pero estaba ahí. Se hizo viral.
La gente empezó a especular. Algunos decían que era un montaje, otros que se trataba del espíritu de una chica que había muerto en la zona. Nosotros nunca volvimos a hablar mucho del tema. Seguimos manejando, seguimos trabajando, pero ninguno volvió a pasar por esa ruta de noche. Yo, hasta el día de hoy, cuando miro por el espejo retrovisor en plena madrugada, siento que en cualquier momento voy a ver esa figura colgada otra vez, chica de la curva de Aracena. Era otoño. Me acuerdo bien porque el frío ya se metía en los huesos y la llovizna caía de forma intermitente sobre el parabrisas. Llevaba una carga de materiales de construcción desde Sevilla hasta un pueblo cercano a Aracena. No era un trayecto largo, pero la ruta tenía su fama. Carreteras estrechas, curvas cerradas y sobre todo historias de accidentes fatales. Esa noche iba solo. A veces, cuando el trayecto es pesado, llevo a un compañero o pongo la radio para sentirme acompañado. Pero en ese viaje, el silencio reinaba dentro de la cabina. Solo se escuchaba el motor y la lluvia golpeando el parabrisas. Había pasado por Higuera de la Sierra y me faltaban pocos kilómetros para llegar a mi destino. La carretera se hacía más sinuosa y la neblina comenzaba a espesar. La curva más peligrosa estaba cerca, la misma donde decían que una chica había muerto en un accidente años atrás. Los viejos camioneros contaban historias, algunos aseguraban haberla visto, otros hablaban de luces extrañas o sombras moviéndose entre los árboles. Yo nunca había creído en esas cosas, hasta esa noche. La vi antes de llegar a la curva. Estaba parada en el arcén, justo al borde de la carretera, con un vestido blanco empapado por la lluvia. Su cabello largo y oscuro se le pegaba al rostro, y sus brazos caían a los lados como si no tuviera fuerzas para levantarlos. No había coches cerca, ni casas, ni luces. Frené casi por instinto. No podía dejar a una persona sola en ese lugar, y menos con ese frío. Pero en cuanto mi pie tocó el pedal, un escalofrío me recorrió la espalda. Algo en ella no estaba bien. Encendí las luces altas. Su rostro seguía borroso por la lluvia, pero alcancé a notar que sus ojos no reflejaban la luz. Era como si estuvieran vacíos. Se movió, no caminó, no corrió, solo apareció un poco más cerca. Sentí un pánico irracional. Mi respiración se agitó y mi corazón martilló contra mi pecho. Algo en mi instinto me gritaba que no debía bajarme, que no debía abrir la puerta. Pero entonces la escuché. «Ayúdame». No era un grito ni un lamento. Su voz era apenas un murmullo entre la lluvia, pero la oí claramente dentro de la cabina. Mis manos temblaban sobre el volante. Quería pisar el acelerador, alejarme de allí, pero algo me mantenía clavado en el asiento. Era como si una fuerza invisible me sujetara. La chica levantó la mano y señaló la curva. Y de repente lo vi. Un camión venía en sentido contrario. Sus luces aparecieron de la nada, iluminando la carretera con un resplandor repentino. Venía demasiado rápido. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Giré el volante con todas mis fuerzas y me orillé justo a tiempo para evitar un impacto frontal. El otro camión pasó rugiendo a mi lado. Su bocina tronó en mis oídos y el viento movió mi tráiler como si fuera de papel. Frené en seco. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor. Miré al arcén. La chica ya no estaba. Abrí la puerta. Bajé corriendo bajo la lluvia y miré a mi alrededor. Solo el asfalto mojado, los árboles inclinados por el viento y la oscuridad de la noche. No había rastro de ella. Me quedé allí, temblando, con la respiración agitada y las manos aún aferradas a la puerta del camión. Si no la hubiera visto, si no me hubiera detenido, el choque habría sido inevitable. Regresé a la cabina, todavía con el corazón acelerado. Puse en marcha el camión y continué la ruta, mirando cada pocos segundos por el retrovisor. Pero ella ya no volvió a aparecer. Días después, en una gasolinera cercana, escuché a otros camioneros hablar de la misma chica. Algunos aseguraban que la habían visto en la misma curva.
Otros decían que, cuando ella aparecía, era porque algo malo estaba por pasar. Pero lo que más me heló la sangre fue cuando un viejo conductor me dijo: «No intentaste ayudarla, ¿verdad?». Negué con la cabeza. «Bien hecho», respondió él. «Los que se detienen y la dejan subir nunca llegan a su destino». Desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, evito mirar hacia el arcén, porque sé que bajo la lluvia ella sigue ahí, esperando. Dama de la Cruz Verde. No lo cuento por llamar la atención. De hecho, he evitado hablar del tema durante mucho tiempo, pero hace unas semanas volví a pasar por ese tramo y algo dentro de mí se revolvió, como si la carretera misma me recordara que hay cosas que es mejor no olvidar. Aquella noche llevaba un cargamento de electrodomésticos desde Ávila hasta Madrid. Había salido tarde por un problema en el almacén y ya pasaban varias horas después de la medianoche cuando me acerqué al puerto. La carretera era angosta, llena de curvas traicioneras y con apenas iluminación. El viento soplaba con fuerza, sacudiendo el camión, y la neblina se asentaba espesa en los tramos más altos. Encendí la radio para mantenerme despierto. La señal iba y venía, y entre los crujidos de estática apenas alcanzaba a escuchar fragmentos de una tertulia sobre apariciones en carretera. Me reí para mí mismo, pensando en lo fácil que era sugestionar a la gente. Pero entonces vi algo a la orilla del camino. Era una mujer. Estaba de pie en el arcén, con un vestido largo y anticuado, de esos que se ven en películas de otra época. Su cabello caía suelto sobre los hombros y su rostro estaba pálido. Me miraba fijamente. Reduje la velocidad sin pensarlo, no porque creyera en fantasmas, sino porque en esa carretera no era raro ver a alguien que necesitara ayuda. Bajé la ventanilla y le pregunté si quería que la llevara. No dijo nada. Simplemente asintió y rodeó el camión para subirse por el lado del copiloto. Algo en ella me incomodaba. No olía a nada, ni perfume, ni humedad, ni siquiera el típico olor de alguien que ha estado en la carretera. Miré de reojo y vi que tenía las manos cruzadas sobre el regazo, los dedos largos y delgados, inmóviles. Intenté romper el silencio. «¿A dónde vas?». Ella giró la cabeza lentamente hacia mí. Su mirada era extraña, como si no me estuviera viendo realmente. «Más adelante», dijo con voz baja, casi un murmullo. Me estremecí sin razón aparente y volví la vista al frente. Había escuchado historias de camioneros que recogían a autoestopistas raros, gente con malas intenciones, pero ella no parecía peligrosa, solo diferente. Conduje en silencio por varios minutos, el sonido del motor y el viento siendo lo único entre nosotros. De vez en cuando miraba de reojo, pero ella apenas se movía. Entonces sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo no estaba bien. El espejo retrovisor del copiloto reflejaba el asiento vacío. Solté un jadeo y volví la cabeza bruscamente hacia ella. Seguía ahí, con la misma expresión neutra. Respiré hondo, diciéndome que estaba cansado, que la neblina y la mala iluminación jugaban con mi cabeza, pero la inquietud no se iba. «¿Vives por aquí?», pregunté, tratando de parecer casual. Numbers, silencio. Tragué saliva. «¿Y qué haces en la carretera a estas horas?». Esta vez tardó en responder. «Me esperan», dijo al fin. No sé por qué, pero esas dos palabras me pusieron la piel de gallina. La carretera empezó a descender, señal de que nos acercábamos a la salida del puerto. Decidí que la dejaría en cuanto llegáramos a una zona más iluminada. Entonces la vi moverse. No giró el cuerpo ni estiró los brazos, pero de pronto sus labios se curvaron en una sonrisa. No una sonrisa normal, sino algo torcido, como si su cara no estuviera acostumbrada a hacerlo. El pánico se apoderó de mí. Pisé el acelerador. El camión rugió con fuerza y sentí el peso de la carga tambalearse mientras tomaba una curva cerrada. Quería salir de ahí lo antes posible, dejarla en cualquier lado, lo que fuera con tal de no seguir con esa presencia a mi lado. Pero cuando miré otra vez, ya no estaba. Frené en seco, el corazón me latía con violencia, la puerta seguía cerrada. No había forma de que hubiera bajado sin que yo lo notara.
Encendí las luces interiores y revisé el asiento. Nada. Salí del camión sintiendo el frío calarme hasta los huesos. Miré a ambos lados de la carretera, vacía. Subí de nuevo, cerré con seguro y conduje el resto del camino sin detenerme ni una sola vez. Al día siguiente, en una gasolinera, le conté lo sucedido a otro camionero. Era un tipo mayor, curtido por los años en la carretera. No me miró como si estuviera loco, solo asintió lentamente. La dama de la Cruz Verde, dijo, como si el nombre lo explicara todo. Me contó que no era el primero en verla, que durante años otros camioneros y conductores habían recogido a una mujer vestida de época en ese mismo tramo y que siempre desaparecía sin dejar rastro. Algunos decían que era el espíritu de alguien que había muerto en un accidente hace décadas. Otros creían que era un mal presagio. Nunca volví a verla, pero cada vez que cruzo el puerto de la Cruz Verde, siento que algo me observa, como si, en cualquier momento, pudiera aparecer de nuevo en el asiento del copiloto. Esperando. Descabezada de Tibabitá. Llevaba más de 2 décadas recorriendo las vías de Colombia, siempre con mi camión bien ajustado y mi termo de café a la mano. Había cruzado los páramos de madrugada, descendido por carreteras que parecían un abismo y sorteado derrumbes con la pericia que solo los años te dan. Sabía de historias que contaban los viejos, de apariciones en la neblina y lamentos en las noches frías, pero nunca les presté mucha atención. Hasta aquella noche en la autopista norte de Bogotá, cerca del antiguo acceso a la hacienda Tibabitá. Ese tramo lo conocía bien. Es una recta larga, de esas que dan falsa confianza. Iba liviano porque apenas había descargado en Zipaquirá y pensaba llegar a Bogotá antes del amanecer. No había mucho tráfico, solo uno que otro carro a lo lejos. La radio sonaba bajito, apenas un murmullo para no dormirme. Faltaban pocos kilómetros cuando vi la figura en la mitad del carril, una mujer. Su silueta apareció de golpe, iluminada por los faros del camión. No hubo tiempo de reaccionar. Estaba justo frente a mí, descalza, con un vestido blanco que le llegaba a los tobillos. No vi su cara, no tenía. Mi instinto fue girar el volante con todas mis fuerzas. El camión patinó, las llantas rechinaron contra el asfalto y sentí el peso de la carga empujándome hacia un lado. Logré controlar el cabezote, pero el corazón me retumbaba en el pecho. Frené unos metros más adelante, intentando entender qué demonios acababa de ver. Miré por los retrovisores. La carretera estaba vacía. Respiré hondo, pasándome una mano por la cara. «No puede ser», murmuré. Quizá era el cansancio, la vista jugándome una mala pasada, pero juraría que la había visto. Esa silueta delgada, ese vestido flotando como si el viento lo moviera. Traté de calmarme, de convencerme de que fue solo un susto. Pero entonces vi algo en la luz de los faros. Eran huellas, pequeñas, descalzas, húmedas sobre el asfalto caliente, y se dirigían hacia mí. Mi piel se erizó. Engrané la primera y pisé el acelerador con fuerza. No me importó la velocidad, solo quería largarme de ahí. Pero justo cuando pasé sobre las huellas, algo sonó en la cabina, un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído sobre el techo del camión. Mi corazón casi se detiene. Los pelos en mi nuca se erizaron cuando sentí el peso moverse encima de mí. No estaba solo. La radio comenzó a fallar. Un ruido estático interrumpió la música y luego un crujido suave, como si algo rascara el metal. Miré por el espejo. No había nada, pero el sonido seguía. Fue entonces cuando sentí el aliento helado en mi oreja, un suspiro sin voz, un aire helado que me paralizó los músculos. Metí un cambio, aceleré como nunca y no solté el volante hasta que vi las luces de Bogotá a lo lejos. Cuando llegué a la estación de servicio más cercana, bajé temblando. Me apoyé contra el camión, sintiendo el pulso en la garganta. Un vigilante se me acercó, notando mi estado. «Hermano, ¿está bien? Creo que atropellé algo», balbuceé. El hombre frunció el ceño. «¿Por Tibabitá?», asentí. El tipo suspiró y se cruzó de brazos. «¿La vio, cierto?». «¿A quién?». «A la descabezada».
El frío me recorrió la espalda. No joda, se aparece desde hace años. Algunos dicen que es una mujer que murió en un accidente ahí, otros que es un alma en pena buscando su cabeza. Lo cierto es que muchos han volcado por esquivarla. Tragué saliva. El hombre me miró serio. No mire atrás, chofer. Si la vuelve a ver, no frene, no se detenga. Esa noche dormí en la cabina con la puerta asegurada y el corazón aún latiendo con fuerza. No quise revisar el techo del camión, no quise saber si había marcas, si algo se había aferrado al metal en aquella curva maldita. Desde entonces, cada vez que paso por Tibabitá, evito mirar por los espejos. No quiero volver a ver esas huellas en el asfalto, ni sentir ese aliento helado en mi oreja. Descarnada, el horror en la carretera Santa Ana Chalchuapa. Cargaba un furgón con mercadería rumbo a la frontera, una ruta que ya conocía de memoria. No era la primera vez que me tocaba manejar de madrugada por esa carretera, pero algo en el aire se sentía distinto. Una humedad densa, pegajosa, como si algo invisible pesara sobre el ambiente. Hacía calor, un calor sofocante a pesar de la hora. Bajé un poco la ventana para sentir algo de viento, pero el aire que entró no refrescaba. Era un viento tibio, con un olor extraño, como tierra mojada, y algo más, algo que no logré identificar en ese momento. La carretera estaba prácticamente desierta. Solo la luz de mis faros cortaba la oscuridad, iluminando el pavimento agrietado y los arbustos secos a los lados del camino. Iba concentrado en la ruta, con la radio sonando bajo cuando la vi. Al principio pensé que era un reflejo, una sombra creada por los árboles. Pero número, era una mujer. Estaba parada al borde de la carretera, justo donde la luz de los faros apenas la rozaba. Llevaba un vestido claro, ceñido al cuerpo, y el cabello largo le caía sobre los hombros. Disminuí la velocidad casi por instinto. No era común ver a alguien solo en esa carretera a esas horas. Cuando pasé junto a ella, levantó la mano con un gesto pausado, como si no tuviera prisa. Un autoestopista en medio de la nada. No sé por qué lo hice. Tal vez porque no me parecía correcto dejar a una mujer sola en una carretera tan peligrosa. Tal vez porque, en ese momento, el cansancio me hacía buscar una excusa para distraerme. Me detuve unos metros adelante. Miré por el retrovisor y la vi acercarse con pasos lentos. Cuando abrió la puerta y subió, sentí un escalofrío inexplicable. «Gracias, chofer». Su voz era suave, casi un susurro, pero no voy a usar esa palabra. Era como si no quisiera que la escucharan. La miré de reojo. Su rostro era hermoso, de facciones finas y ojos oscuros. Olía a algo dulce, como a flores recién cortadas, aunque ese olor se mezclaba con algo más, algo que no podía identificar. «¿Para dónde va?», le pregunté, intentando sonar casual. «Más adelante, por la salida a Chalchuapa», respondió sin mucha emoción. Su tono era extraño, como si estuviera distraída o como si ya supiera que iba en esa dirección. Encendí un cigarro y le ofrecí uno. «No fumo», dijo con una sonrisa apenas perceptible. Conduje en silencio unos minutos. No sabía de qué hablar. La situación en sí era incómoda. «¿No le da miedo andar sola a estas horas?», pregunté al fin. Ella soltó una risa baja. «Los hombres siempre paran», me reí, aunque algo en su tono me inquietó. La luz de los faros iluminaba el camino, pero los árboles parecían más altos, más oscuros. Miré el tablero. No faltaba mucho para llegar a la salida de Chalchuapa. Fue entonces cuando sentí que algo cambiaba en la cabina. El olor. Ese aroma dulce, floral, se volvió más fuerte, pero ya no olía bien. Se transformó en un hedor denso, rancio, parecido a carne podrida. Tragué saliva y le eché una mirada rápida. Ella me observaba. Sus ojos oscuros ya no parecían humanos. Había algo vacío en ellos, algo que no correspondía con la expresión de una persona viva. Me incomodó tanto que desvié la mirada de inmediato. «Hace calor aquí, ¿verdad?», dijo ella. Su voz sonaba más ronca, más rota. Intenté ignorar la sensación de peligro que me recorría la espalda.
Toqué la radio buscando alguna emisora que estuviera transmitiendo a esa hora, pero solo encontré estática. Ella se movió en el asiento, como si se acercara más a mí. ¿Le gusta lo que ve, chofer?, susurró con una sonrisa torcida. El sudor me resbaló por la nuca. Giré la cabeza y lo que vi hizo que casi soltara el volante. Su piel se estaba despegando. Las mejillas, antes suaves y hermosas, ahora tenían grietas de donde colgaban tiras de carne. La piel de su cuello se desprendía en jirones, revelando músculo y algo más profundo, algo oscuro, pero su sonrisa seguía allí. Su expresión no cambió, incluso cuando parte de su mejilla cayó sobre su regazo. El hedor era insoportable. «¿Qué pasa, chofer?», preguntó con voz burlona. Intenté controlar el camión, pero mis manos temblaban. Sentí sus dedos fríos rozar mi brazo. No sé cómo no grité. Entonces la vi moverse más cerca. Su cuerpo también se descomponía. El vestido ceñido que antes la hacía ver atractiva ahora parecía pegado a una piel hinchada y amoratada. Los labios se le partieron al hablar. «¿No le gusta mi compañía?», pisé el acelerador. No podía soportarlo más. El motor rugió y la cabina se sacudió mientras intentaba alejarme de eso. Pero ella no desapareció, no se desvaneció como una sombra o un fantasma. Se quedó allí, mirándome, con pedazos de piel cayendo sobre el asiento. «Todos los hombres paran», susurró con una voz distorsionada, grotesca. Yo no respondí, solo manejé. No sé cuánto tiempo pasó, quizá fueron minutos, quizá solo segundos, pero en algún punto la miré de nuevo. Ya no estaba. El asiento del copiloto estaba vacío. Solo quedaba el rastro de un olor pútrido y una mancha oscura en la tela. Cuando llegué a la siguiente parada, bajé de un salto y vomité al costado del camión. Unos compañeros que estaban allí se acercaron, preocupados. Uno de ellos me miró con seriedad. «¿Viste algo en la carretera?». No respondí, no podía. Otro camionero sacudió la cabeza y escupió al suelo. «La descarnada». No quise preguntar cómo lo sabían, pero desde aquella noche nunca más volví a recoger a nadie en la carretera de Santa Ana a Chalchuapa. Y cuando alguien me dice que todo es solo un mito, solo me río y me aseguro de nunca viajar solo por esa ruta después de la medianoche.